a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti. Tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive el perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate
Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te tendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, reviva al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá, todos lo adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz por mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y el Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Buenas tardes. Déselo fuerte. Si es para el Señor, déselo fuerte. Amén. Porque Él es digno. Gloria a Dios. Bienvenidos en esta tarde. ¿Pueden sentarse? Damos gracias a Dios por este día más en el cual Él nos permite estar aquí, reunidos. Cada día que Dios nos da es una bendición que no merecemos, amén. Y por eso hay que estar agradecidos con Dios, porque, como digo y me gusta repetirlo, es el corazón agradecido. Es algo que Dios se agrada de él, ¿verdad? Porque reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que lo que tenemos nosotros, pues es por la gracia de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Solamente la gracia de Dios es la que nos tiene en este día, a ti y a mí, respirando y sentados en este lugar con el privilegio de poder oír su palabra, ¿verdad? A veces, hermano, yo me pregunto y digo, Señor, ¿quién soy yo para estar aquí en este lugar? Tienes miles de gente que podrían, ¿verdad?, ejercer, ¿verdad?, el pastorado mejor que yo. Tienen más sabiduría, tienen más estudio, tienen más elocuencia. Entonces, ¿quién soy yo para poder tener ese grande privilegio de poder estar detrás de un púlpito y compartir tu palabra, Señor? Y meditaba yo en la mañana, porque asistimos al servicio de inglés, y estaba un canto que decía, tú has roto las cadenas de pecado y de vergüenza por tu gracia. Solamente por tu gracia, porque es un Dios lleno de gracia. Y entonces, meditando mi propia vida, y digo, Señor, verdaderamente no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha habilidad para hablar, no tengo mucho estudio, nada de eso. Pero yo soy testigo de tu poder. Yo soy testigo de tu amor. Yo soy testigo de tu misericordia. Yo soy testigo de que tú puedes transformar la vida de cualquier persona, no importa en qué situación se encuentre. Entonces, la Biblia se ha hecho realidad en mí, la palabra de Dios se ha hecho en realidad en mí. Tal vez no tenga la elocuencia y la sabiduría para explicarlo como muchos lo hacen, pero sí te puedo decir que es verdad, y que esta palabra es poderosa para transformar, que si tú la crees puede hacer maravillas en tu vida. No importa tu situación, no importa tu condición, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Depende del poder del Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí, si somos honestos, tenemos mucha necesidad de Dios. Dependemos de Él cada día, porque ciertamente estamos en esta naturaleza pecaminosa que quiere arrastrarnos a hacer lo malo.
Y es solamente el poder de Dios en nuestra vida que puede ayudarnos a superar esas cosas, ayudarnos a caminar hacia adelante en sus caminos. Entonces, al simplemente recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, que yo puedo dar testimonio de que Él me libertó, que Él me transformó, que Él me rescató y rompió las cadenas de mi pecado y de mi vergüenza. Y no solamente hizo eso, sino ahora me tiene aquí, todo por su gracia. ¿Cómo puedo callar? ¿Cómo puedo parar de hablar, aunque con temor, aunque con nervios, hay muchas cosas que puedan venir a mi mente? ¿Cómo puedo parar de hablar de un Dios todopoderoso que puede transformar la vida de cualquier hombre así como transformó la mía? No puedo parar. Entonces, por eso estoy aquí, le doy gracias a Dios. Y te digo a ti que estás aquí, hermano, no sé qué está pasando en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. No sé qué está pasando, pero Dios lo sabe. Y ese mismo Dios que yo tengo, que ha transformado mi vida, que me ha roto esas cadenas de las cuales tenían atadas mi voluntad y me hacían hacer cosas que no glorificaban a Dios y me tenían en un hoyo donde no podía salir. Ese mismo Dios que lo pudo hacer conmigo, que libertó mi voluntad, y ahora voluntariamente decido hacer lo que le agrada, pero no porque yo haya de repente sido más fuerte en mí mismo, sino porque el poder de Dios está en mi vida. Y ese mismo poder está en tu vida. Y es poderoso para solucionar cualquier situación, cualquier dificultad, romper cualquier adicción, obrar en cualquier necesidad. Es poderoso, es el mismo, hermano. Y por eso estoy aquí, por eso estoy contento de que estamos en la casa de Dios, y por eso seguimos predicando la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra llevada por el Espíritu Santo que puede seguir haciendo un cambio en el corazón de todo ser humano, hermano. Amén. Entonces, pues estamos contentos en esta mañana de estar aquí. Como le digo, ya en este día vamos a terminar la primera carta a los tesalonicenses. Ha sido una bendición, a menos para mi vida. Espero que también para la de ustedes. Cuando uno dice voy a servir al Señor y voy a dar a los demás, pero realmente el más beneficiado es uno. Cuando uno se mete a servir a Dios, a estudiar su palabra, el más beneficiado eres tú, porque ahí estás sabiendo que tú no puedes, que necesitas de Dios, y estás buscando de Dios, y estás leyendo su palabra, y estás orando, y esa palabra te está santificando, te está limpiando, te está fortaleciendo y te está ayudando a crecer y a madurar espiritualmente, y empiezas a ver la gloria de Dios, y empiezas a ver las promesas de Dios, y empiezas a ver las cosas de Dios pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra hace lo que Jesucristo dice: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y cuando tu vida está siendo santificada, limpiada, apartada para Dios, la presencia del Espíritu Santo fluye en tu vida y te hace sentir y ver cosas que antes no veías. Y entonces tu caminar en Cristo se vuelve más fuerte. Por ti no, porque es especial, no, es porque estás permitiendo que el poder de Dios y del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Todos somos iguales para Dios, todos, cada uno de nosotros. Pero el que se rinde a esto experimenta la gloria de Dios. Y por eso, hermano, es una bendición. Digo, esta carta, ahora vamos a terminar el capítulo 5. Y espero que Dios tenga algo especial para ustedes en esta tarde. Abra su corazón. Vamos a estar del versículo 12 al versículo 22. Y he estado pidiéndole a Dios dirección para que me guíe, que es lo que seguiremos compartiendo en las semanas que vienen. No es fácil. Uno tiene que pedirle dirección a Dios para que lo guíe. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia?
pues Dios, de alguna manera, en el camino que venía yo aquí en la mañana, confirmó, ¿verdad? En mi corazón he estado batallando. ¿Qué es lo que sigue, Señor? ¿Qué es lo que sigue? Y después de este estudio vamos a estar en una pequeña serie de unas semanas sobre la parábola del sembrador. Después de esta serie, que probablemente van a ser 4 semanas, vamos a estar estudiando los atributos de Dios. No sé cuántas semanas va a ser eso, porque ¿cómo vamos a amar a un Dios, a entender un Dios, a servir a un Dios, a confiar en un Dios que a veces no lo entendemos, no conocemos mucho de Él? Entonces, los atributos de Dios nos van a mostrar muchas cosas que nos van a ayudar a apreciar y a tener una mejor visión de quién es Dios, y con el propósito de acercarnos más a Él, ¿verdad? Y después de los atributos de Dios, que no sé digo cuánto tiempo vamos a estar ahí, vamos a estar en el libro de Efesios, ¿verdad? Y es un libro muy tremendo, con bastante riquezas ahí doctrinales, y que nos enseñan los primeros 3 capítulos lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho por nosotros, y los otros últimos 3 capítulos habla lo que Dios espera de nosotros, aquellos que, ¿verdad?, han sido transformados por Él. Entonces sigan orando por mí, hermano, por los líderes que estamos aquí. Creemos que Dios está aquí en este lugar, creemos que Dios está haciendo algo, aunque a veces no lo vemos. Él tiene temporadas de preparación, temporadas de enseñarnos, prepararnos para que, ¿verdad?, podamos ser capaces de hacer las cosas bien cuando Él, ¿verdad?, decida, ¿verdad?, traer crecimiento a esta iglesia. Entonces, Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12 al 22 dice: en el nombre de Jesús, por lo cual animamos unos a otros, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendecimos tu nombre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Estamos agradecidos por la bendición de poder estar aquí reunidos para oír tu palabra. Señor, se trata de ti y solamente de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu poder, Señor, sobrenatural, que puede transformar las vidas por medio del poder de tu Espíritu Santo y esta palabra. Por eso, Señor, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, hablando, Señor, conforme la necesidad de cada uno, Dios mío. Te pido que quites toda dureza, toda soberbia, todo orgullo, todo aquello que impida que tu Espíritu Santo se mueva y hable a cada corazón, Padre. Te pido tu gracia, habla por mí, yo no tengo nada que dar, Señor, que seas tú, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, esta enseñanza le he titulado Mandatos prácticos para una iglesia saludable. Hemos estado viendo aquí en la carta a los tesalonicenses cómo
¿verdad? Nos mostraba las cualidades de aquellos que verdaderamente se han convertido a Cristo. Nos mostraba también las cualidades de una iglesia en Cristo. Nos mostraba cuáles son también las cualidades de un verdadero líder o obrero, aquel que ha sido llamado por Dios también. Nos mostraba la voluntad de Dios para el creyente, que es la santificación, ¿verdad? De cada uno de aquellos que han puesto su fe en Cristo, la cual es algo que lleva el proceso de toda la vida. Y también veíamos las clases pasadas la enseñanza sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Y desde el capítulo 4 versículo 13 hasta el capítulo 5 verso 11 nos habla, ¿verdad?, del regreso de Jesucristo y su regreso, que es por la iglesia, el cual es el rapto, y también el regreso para juzgar al pecador, a los impíos, conocido como el día del Señor. Y eso como iglesia a nosotros nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque eso nos motiva, ¿verdad?, a seguir esperando, ¿verdad?, la promesa que Dios nos ha hecho a través de su palabra, el regreso de Cristo por su iglesia. ¿Quién es esa iglesia? Todo el que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que ese regreso de Cristo por su iglesia puede suceder en cualquier momento. Y Pablo creía esto, ¿verdad? Porque él decía: los que estemos vivos, ¿verdad? Primero se van a levantar los muertos en Cristo y después los que estemos vivos. O sea, él tenía eso en su corazón, y eso enseñaba que Cristo podía regresar en cualquier momento. Y eso es algo que a través de las generaciones se ha enseñado en cada generación, porque eso es lo que intenta la palabra de Dios, que tú y yo como creyentes tengamos ese sentir y vivamos de esa manera, esperando que Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. ¿Por qué? Porque eso nos va a nosotros a mantener alertas, a mantenernos sobrios, a mantenernos velando, ¿verdad? Queriendo que nuestro Señor no nos encuentre durmiendo, ¿verdad?, sino nos encuentre velando, sobrios, haciendo su voluntad. Entonces, eso nos debe de motivar a vivir de esa manera, sobriamente, que quiere decir mentalmente despiertos, alertas y velando. Entonces, debemos de vivir cada día, hermanos, como si fuera el último día de nuestra vida. Cada día debemos de vivirlo así, porque en realidad podría ser, porque ¿quién puede asegurarnos el día de mañana? Más aparte, también el Señor puede regresar en cualquier momento. Ahora, eso no quiere decir que no debemos nosotros planear para el futuro y rehuir a nuestras responsabilidades que nosotros tenemos en este mundo. O sea, no podemos hacer una cosa y dejar de hacer. Debemos de vivir como que este pudiera ser nuestro último día, ¿verdad?, buscando obedecer a Dios, buscando estar listos, preparados, pero también intentamos ser responsables con lo que Dios nos ha encomendado mientras Él regresa, ¿verdad? Eso, entonces, Pablo le dice aquí a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 11, que veíamos antes, dice: anímense y edifíquense con estas verdades, con esta esperanza. Y por eso, ¿verdad?, nosotros constantemente como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar alentándonos con estas palabras, edificándonos con estas palabras, recordándonos, ¿verdad?, que tenemos una esperanza, que no somos como aquellos que no tienen a Cristo, que tenemos una esperanza, y que a pesar de las dificultades y los problemas y todas las necesidades que tú puedes estar enfrentando en este momento, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza, y nuestra esperanza está en Cristo, y por lo cual es una esperanza verdadera, una esperanza digna de confianza, una esperanza que podemos tener la seguridad de que Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Él permanece fiel a su palabra. Entonces Pablo mandaba que se animaran, ¿verdad?, los unos con los otros. Pero Pablo estaba contento, como le digo, que esta iglesia de Tesalónica
¿verdad?, estaba dando frutos y evidencias de un verdadero convertimiento a Cristo Jesús. Él estaba contento por eso, pero sabía que aunque estas personas se habían convertido a Cristo, ahora habían nacido de nuevo, de todos modos seguían cargando con la naturaleza pecaminosa, como cada uno de nosotros que estamos aquí. Y eso es una realidad. Entonces por eso Pablo insiste y exhorta a que nos alentemos. Recordemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 2 y el 3 dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si vemos como Pablo, por los frutos de estos hermanos, él sabía que se habían convertido genuinamente, que su arrepentimiento no había sido un arrepentimiento emocional, sino había sido un arrepentimiento sincero, y su fe estaba verdaderamente en Cristo, ¿verdad? Pero entonces, a pesar de que Pablo sabía eso, no descartaba la realidad, porque al final de cuentas somos seres humanos, y como les digo, cargamos con esta naturaleza pecaminosa, aunque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ciertamente el que ha puesto su fe en Cristo, verdaderamente que ha sido convertido, que ha sido regenerado, es nueva criatura. Hay un nuevo hombre, en el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no podemos evitar que todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa que se opone y se resiste a las cosas de Dios. Entonces, esa naturaleza pecaminosa constantemente quiere destruir, quiere obstruir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos experimentar la gloria y el poder y todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, Dios quiere que cuando uno es transformado y recibe, ¿verdad?, la promesa del Espíritu y naces de nuevo, que sigas creciendo, que sigamos creciendo espiritualmente para llegar a la madurez. Ese es el deseo de Dios. Entonces, no ha visto una iglesia, ¿verdad?, que ha estado más cerca de lo que Dios quiere que la iglesia primitiva, ¿verdad?, que la iglesia de los apóstoles. ¿Verdad? No ha habido una iglesia como esa, la verdad. Si tú nos ponemos a través de la historia y vemos las iglesias, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, cuando tú lees Hechos y lees a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, esta iglesia cómo nació y cómo fue creciendo, y tú dices: esta iglesia verdaderamente, ¿verdad?, estaba haciendo lo que Dios quería. Y lo podemos ver en Hechos 2:42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos aquí, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que quiere decir en la verdad de Dios, en el evangelio correcto. Dice: en el partimiento del pan, en las oraciones. Y muchas maravillas pasaban, ¿verdad?, por medio de sus vidas,
a través del Espíritu Santo. Y su unidad de ellos, su amor entre ellos, los llevó a vender sus propiedades, a tener todo en común, a ayudar a los necesitados. Y todo esto, hermano, ¿verdad?, hizo que los no creyentes vieran este testimonio y causó grande impacto en la comunidad en ese tiempo. Entonces, si podemos ver a una iglesia que se acercaba mucho más a lo que Dios quería de una iglesia, es esta iglesia. Pero a pesar de eso, hermano, vemos que no tardó mucho tiempo en que estas personas que oraban, que se amaban, que se unieron y que compartían las cosas y que permanecían en la palabra, pues empezara a resaltar lo de su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces vemos que ya en el capítulo 5, después de que hubo grandes conversiones de miles de personas y que Dios mostró su poder a través de Pedro y Juan, y cojos se levantaron y enfermos fueron sanados, y vieron el poder de Dios, como a través de la oración Dios sacó a Pedro, sacó a Juan y hizo grandes cosas. Pero en el capítulo 5 vemos que algunos hermanos de ahí, Ananías y Zafira, ya tenían, ¿verdad?, estaban permitiendo que su naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, tomara control de ellos. Y vemos lo que sucedió. Y vemos más adelante que en el capítulo 6 también vemos que empiezan los desacuerdos entre la iglesia. ¿Por qué? Porque había preferencias, porque no se estaban tratando todos igual. Y esa es una cosa que, hermano, es inevitable. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, porque tenemos diferentes gustos, porque tenemos diferentes mentalidades, porque usted póngalo, hermano, pero no se puede evitar esto. Entonces, por eso Pablo, conociendo todo esto, les dice, ¿verdad?, que se recuerden, que se animen. Y aquí en este pasaje que vamos a estar viendo ahora, pues da ¿verdad?, muchos mandatos que se tienen que seguir como iglesia para ayudar a que podamos crecer saludablemente. Porque le digo, las fricciones, los problemas, los desacuerdos van a suceder. Entonces Pablo dice aquí que tenemos que estar al pendiente de esto para no dejar que eso tome control de la iglesia y traiga divisiones y traiga cosas que no deben de estar y robar la paz. Porque entonces eso va a evitar que nosotros crezcamos tanto como creyentes individuales como iglesia sanamente. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Entonces, la salud espiritual de una iglesia implica responsabilidades tanto de los líderes como también de los creyentes que componen a la iglesia. Y esto es lo bueno de enseñar la Biblia libro por libro, verso por verso, porque te hace tocar temas que a veces no quisieras tocar, ¿verdad? En este caso, el primer versículo habla del pastor, habla del líder, y pues a veces uno quiere tocar estos temas uno mismo, pero aquí el texto te lleva a eso, y son cosas que son necesarias. Dice: todo aquel que Dios llama para guiar a su iglesia tiene responsabilidades ante Dios y ante los miembros de la iglesia. Eso es el pastor, eso es el líder. Pero también la iglesia, que son las ovejas o los miembros, tienen responsabilidades ante Dios primeramente, y también ante los líderes que Dios ha establecido. Es un orden que Dios ha establecido. Y a veces, aunque no nos guste, cuando nos salimos de esto, alteramos el orden de Dios, y como por consecuencia va a haber problemas, va a haber un estorbo para crecer saludablemente, porque Dios estableció ese orden, porque Dios sabe que es el orden mejor que nos conviene. Es como Dios estableció el hombre y la mujer. Dios estableció muchas cosas que se están alterando, la familia y todo, porque el hombre empeñado a salirse del orden de Dios, y eso va a llevar al ser humano a la perdición, a la rebeldía, lejos de Dios.
Y en la iglesia también Dios ha establecido un orden. Y ese orden tiene que respetarse, porque cuando respetamos ese orden es cuando Dios puede bendecir a una iglesia y puede bendecir al creyente. Entonces, todo líder que Dios ha levantado, que ha llamado al ministerio, tiene una responsabilidad ante Dios, pero también tiene una responsabilidad ante sus miembros. Pero también los miembros tienen responsabilidad ante Dios primeramente y después también hacia los líderes. Y la importancia de una buena relación, porque cuando no hay una buena relación entre el líder, entre el pastor y la congregación, pues es difícil, hermano. Es difícil, tiene que haber una buena relación, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no pensemos tal vez todo igual, no nos guste lo mismo. Pero nosotros acordémonos que ya no estamos para hacer lo que nosotros queremos o lo que nos gusta. Nos vamos a sujetar a la cabeza, que es Cristo, y a su palabra, por amor a Él. Entonces es importante tener una buena relación entre el pastor, los líderes de la iglesia y la congregación, porque también hay otros líderes que el Señor levanta en la iglesia, que son ancianos, que son diáconos, que son todos los que ayudan de alguna manera, y también es importante que darle su lugar y darle su reconocimiento. Entonces, esa relación debe estar fundada, como le digo, en las bases bíblicas, no basada en mis gustos. Yo como pastor así me gusta y así quiero y tienes que obedecer. No, tiene que ser basada en las bases bíblicas, sin comprometer el consejo de la Biblia, porque aquí la prioridad es la palabra de Dios. La que nos gobierna a todos aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a las exhortaciones que Pablo hace aquí son unas exhortaciones imperativas. ¿Qué dice esto? Que son un mandato y es un deber de cada cristiano hacerlas, cumplirlas. No es una opción que nos está dando, sino Dios nos está mandando a través de Pablo y el Espíritu Santo que tenemos que hacer estas cosas, que tenemos que esforzarnos a hacer estas cosas, porque es un deber como cristianos. Si tú y yo nos llamamos cristianos, tenemos que obedecer esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así, y porque si Dios lo estableció así es lo mejor y es lo que más nos conviene a nosotros. Entonces, el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, como le digo, este es el orden que Dios ha establecido para la iglesia. Para que la iglesia crezca espiritualmente se debe seguir este orden que Dios ha establecido. Y vamos a ver Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Delante de Dios todos somos iguales. Tú, hermano, yo somos iguales. Nadie es más delante de Dios. Pero Dios ha establecido un orden y dice que Él mismo, Jesucristo mismo, estableció, ¿verdad?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de preparar, ¿verdad?, a los creyentes para cumplir la obra que Dios quiere, ¿verdad?, en sus vidas. Y no nada más para cumplir esa obra, sino para que crezcan y para que maduren espiritualmente, porque encontrando la madurez espiritual podrán, ¿verdad?, gozar verdaderamente lo que han recibido en Cristo y podrán ayudar a otras vidas. Ese es el trabajo, esa es la obligación, la responsabilidad de todo aquel que ha sido llamado al ministerio, ¿verdad? Preparar por medio de la enseñanza de la palabra a todos aquellos, ¿verdad?, que se reúnen a escuchar la palabra de Dios, para que sus vidas sean edificadas y preparadas para poder hacer la obra de Dios. Entonces, Pablo pide que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Entonces, cuando dice que reconozcan, más que nada quiere decir que conozcan, que aprecien, porque muchas veces puedes dar tú una opinión equivocada o tener tú mismo una opinión equivocada del que está allá enfrente, porque no lo has tratado, porque no te has dado el tiempo de conocerlo, de convivir con él.
Y más que un reconocimiento, un aplauso, ponerlo acá en un pedestal o algo, está hablando de tomarte el tiempo de conocerlo, de relacionarte con aquellos que están, ¿verdad?, guiándote en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y de esa manera darte cuenta y tener el valor de lo que están haciendo, ¿verdad? Y otra cosa es que dar el respeto al liderazgo que Dios escogió. O sea, nos guste o no nos guste, cuando Dios escoge a alguien, pues ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios? Como le digo, yo mismo, usted no necesita decírmelo, pero yo mismo le digo a Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Si hay muchos mejores que yo, pero Dios hace y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Entonces, si Dios escoge a alguien y lo pone en liderazgo, nosotros como creyentes tenemos que respetar eso. Tenemos que respetarlo, porque es el orden de Dios. Ahora, un líder no es un líder solamente por el título. Un pastor no es pastor solamente por el título. Tiene obligaciones y responsabilidades. Entonces aquí dice Pablo en el versículo 12, a los que trabajan entre vosotros, refiriéndose a un esfuerzo y a una dedicación. Si alguien se nombra pastor y se nombra que fue escogido por Dios, llamado, y es una persona que pues es floja, una persona que no se esfuerza, una persona que descuida la obra, entonces pues ¿cómo vas a reconocer o respetar a alguien así? ¿Verdad? Entonces el que verdaderamente Dios ha llamado y está ocupando ese lugar que Dios lo ha puesto, es alguien que va a trabajar entre las ovejas, entre la iglesia. Y dice, también dice, y os presiden en el Señor. ¿Qué quiere decir os presiden? Los dirigen, los orientan, los guían. Esa es otra responsabilidad que tenemos delante de Dios. O sea, el que está acá enfrente, que Dios ha escogido, tiene la responsabilidad de guiar, ¿verdad?, a la congregación, a los creyentes por el camino correcto, a buscarlos, a llevarlos a encontrar, ¿verdad?, esa relación, esa comunión que Dios quiere de cada creyente con Él. Entonces dice también, y os amonestan, que quiere decir advertir o prevenir. Y esta parte es una parte difícil, la verdad, porque no cualquiera, ¿verdad?, le gusta que le amonesten o que le advierten cuando está haciendo algo equivocado. Entonces al que está acá arriba, pues es una responsabilidad que Dios le ha puesto, porque uno tiene que estar viendo por la salud de cada alma y de cada corazón. Entonces Dios te muestra, te enseña por el fruto, por las palabras, por tu manera de vivir, ¿verdad?, cuando alguien no está yendo por el camino correcto. Entonces dice Pablo, y os amonestan, o sea, os advierten, y no es regañar, simplemente es advertir y prevenir. No vayas por ahí, porque eso no es conforme a la palabra de Dios, porque eso te va a dañar, porque eso, ¿verdad?, no te va a dejar nada bueno. Obedece la palabra. El verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces dice, a causa de su obra, por lo que hacen. Como les digo, el respeto ciertamente de cualquier líder, de cualquier pastor, se tiene que ganar. O sea, yo no nada más puedo pedir, ¿verdad?, respeto o puedo pedir de alguna manera, como les decía aquí, que tengan en cuenta, ¿verdad?, el llamado que Dios me ha hecho. Si yo, ¿verdad?, no me he ganado eso, yo tengo que ganarme eso por medio de ser un ejemplo, por medio de estarte, ¿verdad?, ministrando la palabra de Dios como es, y con mi fidelidad y con todo eso tengo que ganarme ese ejemplo. Entonces
Pablo aquí les dice, ¿verdad? Que entonces ellos tienen que, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, no es fácil, hermano, no es fácil estar aquí. Siendo honesto, no es fácil. Cualquier líder, oía yo un comentarista y decía que le preguntaban, oye, ¿y qué haces los otros 6 días de la semana? O sea, tú vienes y nos enseñas, ¿qué haces los otros 6 días de la semana? Yo creo que dice, me la paso jugando golf. La verdad, la gente no se da cuenta del tiempo que es estar meditando, estudiando, pidiéndole a Dios. Y entonces, no es fácil estar aquí, pero la gracia de Dios te fortalece, te ayuda y te llena para que tú sigas adelante a lo que Él te ha llamado. Entonces, por causa de su trabajo, todos estamos aquí por la gracia de Dios, pero el respeto y la estima que Pablo está pidiendo hacia los que están al frente de la iglesia de Dios es basado en su trabajo y en su ejemplo, ¿verdad? Es basado en eso. La salvación, todo lo que somos es por gracia de Dios, pero si yo quiero respeto, si yo quiero estima de ustedes o cualquier líder, ¿verdad? Tiene que ser como en respuesta de mi trabajo, de mi ejemplo, de mi amor hacia ustedes. Si no, pues cómo, ¿verdad? Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Sí? Mi trabajo, mi responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Es eso, enseñar la palabra, buscar de Dios para que Dios me ilumine a través de su Espíritu Santo, poderlo a vivir en mi vida primeramente y después compartirlo con ustedes, no solamente por la enseñanza, sino también por mi ejemplo de mi manera de vivir, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, acuérdense, imiten eso. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último no los beneficiará a ustedes. Si dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Obviamente tiene que ser mientras esté conforme al consejo de su palabra, ¿verdad? Si el líder está saliendo con sus propios rollos y otras ideas que están fuera de su palabra, entonces no hay que hacer caso, porque últimamente la palabra de Dios es la que toma autoridad. Pero si el líder te está aconsejando conforme la palabra, la Biblia nos dice aquí que tenemos que sujetarnos al liderazgo. Entonces, hay una grande responsabilidad de estar aquí, hermano. Dice que nosotros vamos a dar cuentas. Ya no solamente por mí mismo, suficiente es para dar cuentas de mí mismo como para tener que dar cuentas de ustedes. Es algo difícil, hermano. Es una responsabilidad muy grande el estar aquí. Entonces, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Yo, hermano, somos un grupo pequeño y yo la verdad, los hermanos que han estado trabajando aquí, que han estado en la congregación, me la han hecho muy fácil. Son hermanos que me han demostrado su amor, me han demostrado su apoyo, han estado ahí en todo momento, han tenido que soportar mis errores, mis falta de conocimiento y todo, han sido pacientes conmigo. Entonces, me la han hecho fácil, pero hay iglesias que se las hacen difícil a los pastores. Decía alguien también que en una iglesia, la mayoría de los pastores que se van de las iglesias es porque 7% de la congregación está rebelde y le está haciendo la vida imposible al pastor. El 93% están contentos, está todo bien, pero un 7% le hacen la vida imposible al pastor y es difícil. Y pues yo no sé, ahorita yo no he experimentado eso y ojalá Dios que no lo experimente,
Pero eso sucede tristemente. Entonces, el verso 13, también en la segunda parte del verso 13 dice: tened paz entre vosotros. Y esta es una responsabilidad mutua, ¿verdad? Hay dos partes que tienen que trabajar para que haya paz, ¿verdad? Para que haya armonía, para que haya unidad. Depende de dos, no solamente de uno. Pero el deseo de Dios es que haya unidad, que haya armonía, que haya amor en su pueblo. Dice Jesús que sean uno como tú y yo somos uno. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos dejamos arrastrar por nuestros sentimientos, nuestros gustos y todas esas cosas, y termina trayendo en pleitos, en discordias. Pero Dios no quiere eso. Y la verdad es que no es fácil. A veces en el matrimonio, siendo matrimonio que vivimos juntos, dormimos juntos, comemos juntos, y a veces no estamos de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, pero toma los dos para llegar a un acuerdo. Y ahora más que estamos en Cristo, dice: bueno, no es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera, es lo que dice la palabra. Y como amamos a Cristo, nos vamos a sujetar a la palabra. Entonces, perdóname y ayúdame, ¿verdad? Entonces, la paz involucra a dos. Desafortunadamente nos encontramos con caracteres y mentalidades, gustos diferentes. Romanos 12:18 dice: hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se llega al punto de que es imposible hacerlo. Tú cometes un error o algo, y tú estás dispuesto a pedir perdón, y tú estás dispuesto a arreglar las cosas, a quitar toda diferencia para que no haya, ¿verdad?, pleito, contienda o resentimiento. Pero la otra persona no quiere, no se quiere someter a la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué haces ahí? Pues lo que tú tienes que hacer es hacer tu parte, y lo demás dejarlo a Dios. Lo que nosotros tenemos que tomar como prioridad: yo no ser la causa de esa discordia, yo no ser la causa de esa división, yo no ser la causa de que no haya paz. Y ya lo demás, que Dios se encargue con cada uno. Es lo único que puedes hacer. Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y ese debe ser el deseo de cada creyente. Debe de ser el deseo de cada creyente, porque es el deseo de Dios. Verso 14 dice: responsabilidades de todo creyente. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué leía yo al principio responsabilidades de todo creyentes? Porque ciertamente como pastor, como le decía, yo tengo mis responsabilidades, pero también como creyente, aunque no estés acá arriba, tienes responsabilidades también para con tu hermano, para con los demás. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Y esa es la realidad de la iglesia. Aquí tenemos de diferentes nacionalidades, ¿verdad?, de diferentes culturas, diferentes gustos. A unos nos gusta la comida mexicana, a otros la china. A unos nos gusta, ¿verdad?, la playa, a otros, ¿verdad?, el bosque. A unos les gustan los deportes, a otros. Hay muchas cosas que nos diferencian, hermano. Pero nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, tenemos que buscar ayudarnos los unos a los otros en las diferentes situaciones que se presentan. Hay muchas diferentes de personalidades, aún espiritualmente, en cada uno de nosotros. Todos somos hijos de Cristo, todos somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Pero la realidad es que nuestro proceso en medio de la santificación que vamos teniendo
a veces es diferente en cada uno de nosotros. Entonces la Biblia nos dice que amonestéis a los ociosos. Y esto quiere decir al que anda desordenadamente, al que anda de irresponsable y al que anda de perezoso, porque en todas las iglesias a veces hay personas así, hermano, ¿verdad? Que son desordenados, no se quieren sujetar al orden de Dios, son irresponsables y son perezosos, no quieren hacer nada. Entonces el significado en la palabra griega se usaba para describir a un soldado que no se mantiene en la fila de formación, como quien dice, alguien rebelde que no quiere estar. Cuando nosotros fuimos mi hijo se graduó allá en lo del Army, en lo del bootcamp, fuimos y estaban todos formados y ya tenían horas, hermano. Yo no sé, estaba el calor y todo, y así están parados que no en la línea. Algo tremendo. Y no nada más cuando nosotros nos sentamos y los vimos, ya tenían mucho tiempo así, y de repente veías que se caía, y un grito acá de las mamás de que ¡ay, mi hijo! Pero ese se cayó porque ya no aguantó, no porque estaba de rebelde. Pero aquí está hablando de alguien que no quiere formarse, que dice, fórmate ahí, y no se quiere formar. Entonces dice que tenemos que amonestar a los rebeldes, a los ociosos, ¿verdad? A molestarlos, decirles, porque a veces, no, yo no quiero juzgar a nadie, cada quien que viva su vida. No, la Biblia nos dice que debemos de amonestarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque queremos ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Entonces dice que alentéis a los de poco ánimo. Se refiere a los que siempre están preocupados por la vida. Dice, todo los desanima y todo les trae temor, son presa fácil del desaliento. Y la realidad es que en el pueblo de Dios siempre hay personas así. Siempre hay personas así. Entonces Pablo está diciendo que nos pongamos al lado de ellos, de estos hermanos, y les alentemos y les demos ánimo para que perseveren y sigan creciendo espiritualmente. No habla de ponerse a criticar y decir, no, este hermano, no, habla de estar a su lado de ellos y aconsejarlos con la palabra de Dios, con las promesas del Señor, para que su fe se aliente y siga caminando hacia la meta, ¿verdad? Que todos vamos. Dice, Pablo está diciendo que nos pongamos al lado de estos hermanos y los alentemos y les demos ánimo para que perseveren y sigan creciendo espiritualmente. Dice que sostengáis a los débiles. Se refiere no a alguien que está débil físicamente, sino obviamente débiles en la fe. Y Pablo aquí está diciendo que entre el pueblo de Dios hay aquellos que su fe es débil, y constantemente están luchando con la duda en su mente y en su corazón. Y el pecado también, fácilmente el diablo va y los engaña y los arrastra al pecado y los esclaviza. Entonces Pablo dice que sostengáis, está hablando de meter tu hombro, de apoyar. En el otro está hablando de ir al lado de él, y aquí está hablando básicamente de meter tu hombro, de cargarlo, de que se apoye en ti, para que él pueda seguir adelante y crecer en su fe, para que no sea una presa fácil del engaño del enemigo. Pablo pide que los fuertes y sanos espiritualmente sirvan de sostén y apoyo a sus hermanos para ayudarles a salir de esa condición, porque esa es la meta, que salgamos de esa condición, que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente. Esa es la meta. Y dice que seáis pacientes para con todos. Es algo que tenemos que tener, y eso solamente viene de Dios, hermano. No es nada fácil, pero nosotros, al ayudar al hermano, al alentarlo, al apoyarlo, al darle una palabra de corrección en amor a los demás, lo tenemos que hacer pacientemente, sabiendo que nosotros mismos podemos estar en esa situación. Lo peor que podemos hacer es enorgullecernos nosotros pensando, yo soy mejor espiritualmente. No,
Es lo peor que podemos hacer. Dice que lo hagamos con amor, lo hagamos con paciencia, poniéndonos a pensar que nosotros podemos estar en ese lugar, que es la gracia de Dios que nos está permitiendo poder darles una palabra y no estar en ese mismo lugar. No lo hagas juzgando, no lo hagas, ¿verdad?, de alguna manera criticando nada más para condenar y eso. No, no, no. Hazlo en amor. Y no lo hagas hablando, le dices a todos este hermano y no vas con él. Tienes que ir con él y en amor decirle lo que el Espíritu Santo te está poniendo. No estar hablando con todos de él. Eso no es lo que la palabra nos dice. La palabra de Dios dice que al hacer esto lo hagamos, ¿verdad?, con amor, como les decía. Entonces evitemos el orgullo, porque eso no es de Dios. Porque ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido por la gracia de Dios? Todo lo hemos recibido de él. Versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos, en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque muchos, nada más voy el domingo y entre los hermanos, ¿verdad?, ahí todo bien. Y no, aquí debemos de actuar así, y también con los que no conocen a Cristo allá afuera. No es fácil, por eso se necesita buscar de Dios, por eso se necesita pedirle al Espíritu Santo que lo llene uno para poder hacer eso, porque la naturaleza pecaminosa de uno quiere reaccionar. O tú me hiciste eso, pues yo te hago esto. Tú no me quieres, pues yo no te quiero. Tú me haces esto, pues no. Pero eso no dice la palabra que tenemos que hacer. Romanos 12, 19 y 21 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justicia. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Y al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Somos llamados a ser diferentes, hermano. No podemos actuar como los demás. Yo sé que no es fácil, y su carne de uno, ¿verdad?, es como cuando los gallos, que se le ven otro gallo, es así cuando le hacen algo a uno, ¿verdad? Pero no, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que tome control de nosotros y nos dé ese fruto que dice que el fruto del Espíritu es dominio propio en nosotros. Somos llamados a ser diferentes que los demás. La palabra de Dios hace un llamado a actuar, ¿verdad?, diferente que cuando no conocíamos la verdad. Versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Es difícil de entender esto humanamente, hermano, porque ¿cómo voy a estar siempre gozoso si la vida está llena de problemas y de dificultades? ¿Cómo voy a estar yo gozoso? Esto es algo que solamente se puede experimentar con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es la única manera que lo podemos experimentar, hermano. No hay otra manera. Está siempre gozosos. Lo dice un hombre que pasó latigazos, que pasó encarcelamientos, que pasó hambres, que pasó desprecios, que pasó de todo, y dice: estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque Dios puede causar eso en tu vida y en mi vida. Sí se puede. Se puede, hermano. Pero eso es producido por el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Es la única manera que se puede hacer. Pero ¿qué tienes que hacer para hacer eso? Tener una perspectiva eterna. Si tu mente y mi mente está en este mundo solamente, es difícil. Tu perspectiva y mi perspectiva tiene que ser una perspectiva eterna, que ya no estamos con la mirada aquí, que estamos puestos en la esperanza de que este mundo no es nuestro hogar, que vamos de pasada, que viene algo mejor, que lo que está sucediendo no es el final para mí, sino Dios tiene algo mejor. Si tú y yo no tenemos esa perspectiva, pues es difícil que podamos estar siempre gozosos en las dificultades. Entonces,
Y no estoy hablando de que vas a estar, ni está hablando la palabra de carcajada y carcajada en medio de las situaciones difíciles, no. Simplemente que en medio de la situación y la dificultad vas a encontrar paz y vas a encontrar contentamiento y vas a decir, Dios está en control. Y aunque yo no puedo ver el mañana, Dios lo tiene bajo su control. Romanos 5, 2 al 5 dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sí, una perspectiva eterna se refugia, se consuela en la seguridad de que Dios lo ama, de que Dios está en control de todo, de que cualquiera que sea la situación, y aunque no lo pueda ver, Dios está obrando. Dios está obrando. Entonces eso es lo que te ayuda a que puedas pasar esos momentos difíciles, ¿verdad?, con paz, con tranquilidad, y poderte alegrar sabiendo que las circunstancias presentes no determinan tu futuro y mi futuro. Amén. Ahora, esto no significa que tenemos que alegrarnos de todas las cosas que nos suceden. Significa que confiamos en la soberanía de Dios, que Él está en control. Él está en control. Verso 17 dice: orad sin cesar. ¿Cómo se puede orar todo el tiempo? ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Está hablando de una actitud. Obviamente no podemos estar hincados todos los días porque tenemos responsabilidades. Está hablando de una actitud de oración. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo voy en el camino, a veces lloro en las mañanas, pues a veces se me hace tarde y en el camino voy llorando en el carro. O estoy en el lonche, o estoy en algo y hay una oración: Señor, la necesidad de este hermano, Señor, esto. O estoy, es una actitud de oración que está hablando. Y esa es la actitud que nosotros como creyentes tenemos que orar. Aquel que camina con Cristo debe de saber que la oración es fundamental, importante, indispensable. Indispensable. Entonces, nada va a reemplazar ese momento especial cuando tú apartas un tiempo a solas, separado, y te hincas y oras a Dios. Nada va a reemplazar eso, pero no puedes estar haciendo eso todo el tiempo. Entonces, está hablando de una actitud de oración, ¿verdad? Entonces, el versículo 18 dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo yo les decía que hay que estar agradecidos? Agradecidos. Dios le encanta un corazón agradecido. Le encanta. Y dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que estemos agradecidos. Porque un corazón agradecido no alaba a Dios, no reconoce a Dios. Pero un corazón que está agradecido va a alabar y reconocer a Dios en todo tiempo. Ahora, no dice que des gracias a Dios por todo, dice en todo. Obviamente pasan tragedias en nuestra vida, pasan accidentes, pasan pérdidas de familiares, pasan enfermedades. De repente, gracias, no dice dar gracias por todo, dice dar gracias en todo. En todo, sabiendo que tu confianza está en Él. Tu confianza está en Él, y Él te va a sostener y Él te va a ayudar. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
En medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de toda dificultad, debemos recordar que Él sigue siendo nuestro Dios. Reconócelo en todos tus caminos. El problema es que a veces nosotros queremos nada más a Dios el domingo. Reconócelo en todos tus caminos. Date cuenta que Él está ahí a tu lado, que Él va contigo al trabajo, Él va contigo a la escuela, Él va contigo a la tienda, Él está contigo en la oficina, Él está donde tú estás. Reconócelo en todos tus caminos. Entonces le darás gracias sabiendo que Él tiene tu vida escondida en sus manos. Verso 19 dice: no apagues el espíritu. Quiere decir, no apagues el fuego del Espíritu. ¿Cómo apagamos el fuego del Espíritu? Con nuestras acciones, nuestras actitudes que no corresponden a un hijo de Dios. De alguna manera eso se interpone a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Porque el Espíritu está cada día tratando de hacer una obra en tu vida y en mi vida. Está cada día queriendo conformarnos a la palabra de Dios. Está cada día queriendo santificarte y haciéndote conforme la imagen de Cristo. Pero cuando nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia, apagamos al Espíritu de Dios, el orgullo, la rebeldía, la soberbia, la falta de perdón entre unos y los otros, aún la incredulidad, todo eso apaga el fuego del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Dice: no apagues el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué no debemos de apagar el fuego del Espíritu Santo, hermano? Porque tanto el creyente individualmente como la iglesia depende totalmente 100% del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está aquí, ¿sabe quién está? La carne. La carne. ¿Y la carne para qué? Para nada aprovecha. La carne trae muerte, pero el Espíritu, ¿qué dice? Trae vida. Entonces no podemos apagar el Espíritu. Tenemos que tener cuidado con eso. Sin el Espíritu no queda más que la carne, y la carne te lleva a la muerte. La triste, hermano, es que en unos lados se lleva al extremo lo del Espíritu Santo y cae solamente en emocionalismo humano, donde se sale de desorden y se alejan del orden de Dios. Y en otro extremo, por miedo de no caer en el emocionalismo, sujetan al Espíritu, lo contristan, lo apagan, y todo es muy sistemático y no dan oportunidad al Espíritu Santo que se mueva y obre. Y es triste eso, porque la iglesia y el creyente sin el Espíritu Santo no somos nada. Mismo Jesús, cuando fue bautizado, dice que descendió sobre él el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Toda iglesia, todo creyente sin el poder de su Espíritu Santo en su vida no es nada, no puede hacer nada. Entonces, por eso es la importancia, hermano. El versículo 20 y 21 dice: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Sí, eso es otra cosa también sobre lo de la profecía. Hay diferentes opiniones. Y digo, no nos vamos a meter tanto en eso porque ya el tiempo pero la profecía existe todavía en este tiempo. Okay. Ahora, ¿está como estaba en el Antiguo Testamento? No. Dios puede hablar por medio de cada uno de nosotros que estamos aquí. Aún yo, por medio de compartir esta palabra, puedo estar profetizando, porque el profeta traía la palabra de Dios. Entonces, no puedes tú decir ya no existe profecía y rechazar todo. No, porque puede ser que Dios, a través del Espíritu Santo, tenga una palabra para ti. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Examinarlo. Examinarlo. No puedes tú aceptar todo nada más, porque realmente hay muchos charlatanes, muchos emocionalistas
Muchos que se llaman así solos profetas y solamente son gente que andan en su carne. Pero Dios todavía habla. Dios todavía, ¿verdad?, habla por el don de la profecía por diferentes hermanos. Y a veces tú puedes dar una palabra de profecía y ni siquiera te das cuenta que Dios se está usando para eso. Entonces no podemos desechar esto, ¿verdad? Sino no menosprecéis las profecías. Dice, examínalo todo y retener lo bueno. Tú oye a la persona y examínalo conforme a la palabra y espera. Y te darás cuenta si es en su carne o fue algo de Dios. Amén. Dice el 22, absteneos de todo especie de mal. Recuerden, todo esto son deberes de nosotros. Y esto es algo tan importantísimo, hermano. Tenemos que abstenernos de todo mal, hermano. Estamos rodeados del mal. Nosotros mismos cargamos en esta naturaleza pecaminosa la maldad. Pero la Biblia nos manda abstenernos de todo, no consentir, no coquetear, no jugar con aquello que sabemos que ofende a Dios. Lo peor que podemos hacer tú y yo es exponernos a aquello de lo cual Dios nos ha hecho libres. Eso es tentar a Dios. Pablo le decía a Timoteo, huye de la tentación. Cada uno de nosotros sabemos nuestros puntos débiles. ¿Qué es más difícil para nosotros? ¿Con qué batallamos más? No te quieras hacer tus pruebas espiritualmente, a ver si no, huye. No te acerques. Si tu problema era el vicio de ir a los casinos y perder todo el dinero y ahí te tenía, no te pares ni cerquita de ahí. Voy a pasar por ahí, voy a ponerme una máquina y no voy a jugar porque sé que el poder de Dios está conmigo y me va. Eso es estar tentando a Dios. Tú sabes tu debilidad. Entonces huye de eso. Aléjate de todo eso. No tientes a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad?, que nos aconseja. Y bueno, ya leyendo el versículo para terminar, dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Espero que Dios haya tenido una palabra para usted en esta mañana, en esta tarde. Ese es el propósito, hermano, porque de eso se trata. De eso se trata, hermano, de venir a recibir de Dios, porque es el único que nos puede ayudar. Entonces acuérdense que lo que nos exhortaba Pablo a los tesalonicenses y nos exhorta a nosotros son cosas que debemos hacer, que debemos de buscar, hacer, practicar. Entonces, hermano, acuérdense que solos no podemos, es Dios en nosotros, es su Espíritu Santo en nosotros, hermano. No trate de vivir esta vida cristiana por usted mismo, va a fracasar. No importa cuántas veces intentes tú querer vivirlo por ti mismo, vas a fracasar. Esta vida en Cristo se puede caminar solamente con el poder de Dios en tu vida, con el consejo de su palabra, con la presencia del Espíritu Santo guiándote, solamente. Entonces, hay mucho que aprender de la palabra, pero primeramente es que tengas un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón humilde, que reconozcas tu necesidad y que yo reconozca mi necesidad para que Dios pueda obrar. Porque no se trata de lo que tú y yo podamos, es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos por el consejo de tu palabra, por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo.
Señor, que nos dirige, que habla a nuestros corazones, Señor, y todo con el propósito de hacernos bien, porque eso es lo que tú deseas. Tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman, aquellos que tú has llamado, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, que es el único que puede transformar el corazón, trate con cada uno de nosotros, que rompa, Señor, toda cadena de incredulidad, de pecado, de orgullo, de soberbia. Que rompa, Señor, y deshagas toda obra del diablo que esté, Señor, de alguna manera siendo obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad. Ayúdanos a llevarte a ti nuestra necesidad, Señor. Y Señor, haznos libres para servirte, para caminar contigo, para gozar la salvación que tú nos has dado, Señor. Para también poder ser esa luz y poder compartir el Evangelio a toda persona, Señor. En nuestro trabajo, en la calle, en la tienda, en la escuela, donde quiera que nos des la oportunidad, poder seguir hablando, Señor, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es la única respuesta para toda necesidad de ser humano, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a tus hijos, Señor. Conoce su necesidad, que ellos puedan en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, renovar sus fuerzas, Señor, fortalecer su esperanza en ti, y que haya un corazón, Señor, humilde y dispuesto a hacer tu voluntad. Te pido que obres en sus matrimonios, que obres en sus familias, que obres, Señor, en sus vidas en general, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y ayúdanos a cada uno a cumplir con nuestras responsabilidades, primeramente delante de ti y también delante de los unos a los otros, Padre. Sigue obrando para que en esta iglesia, Señor, haya unidad, haya amor, haya disposición de servir, Señor, con las motivaciones correctas, teniendo en cuenta que no es para gloria del hombre, sino es para tu gloria. Que al servir a los demás te servimos a ti, Señor, y que nuestro galardón, nuestra recompensa viene de ti, no del hombre, Señor. Señor, haz lo que tú tienes planeado hacer, pero ayúdanos, Señor, que estemos cada uno de nosotros en el lugar que debemos estar. Prepara nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Aleluya. Así, hermanos, los esperamos el domingo que viene. Acuérdense de la oración los martes, el estudio los jueves, y está la comunión, hermanos, que está ahí para que usted libremente pase y pueda participar de la comunión con el Señor. También queremos decirle que aquí no pasamos ofrenda, pero allá atrás está donde, si Dios le pone en su corazón dar su diezmo, su ofrenda, pues ahí hágalo, ¿verdad?, libremente para la gloria de Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos, les amamos en el amor de Cristo, y así vamos a adorar al Señor. El
cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das con oro no podré pagar. Gané el mundo y me vendí, y tú veniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo traigo. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar a caer a tus pies. Amén, gloria a Dios. Qué bonito mensaje, hermanos. Se da la palabra del Señor. A veces se siente como la lluvia que cae, da un día, ¿verdad?, que está caliente. La palabra de Dios cae como lluvia que refresca, ¿verdad?, la tierra. Y pues ahorita así se siente, hermanos, esta tarde. Hermanos, pues con esto concluimos el servicio. Sigamos viviendo con el gozo de la salvación que tenemos, hermanos, ¿verdad? Eso debe ser algo que se debe demostrar en nuestras vidas en todo sentido. Y pues, hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Gracias. Jesús el Señor, el precioso